Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el que se puedan conectar esta noche a esta transmisión. Y el tema de de este día es salvos para bendecir. Antes de iniciar con la palabra, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos por este medio para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, y en el conocimiento del propósito tuyo para nuestras vidas, Padre. Antes que nada, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, tú nos has adoptado, Señor, como hijos tuyos y nos has hecho herederos tuyos, coherederos tus bendiciones, Señor, y has sido un Padre que ha cuidado. Asimismo, Padre, te pedimos que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y el tema del día de hoy es salvos para ser de bendición. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, la promesa que Dios le dio a Abraham y que es para Abraham y para todos sus descendientes. Y dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa también es renovada en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, la palabra de Dios dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y antes, en el versículo 13, nos dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Notemos que habla de dos cosas acá. Uno es la sal y la otra es la luz. Ambas son de bendición, la sal dándole sabor a los alimentos y la luz quitando las tinieblas que puedan estar enfrente de nosotros. Y eso en la forma como el Señor nos lo está expresando, significa que nosotros somos los que le damos sabor a la vida y somos los que alumbramos la verdadera vida en Cristo Jesús, la vida de bendición, la vida recta, la vida próspera, la vida eterna. Cada uno de nosotros entonces no solamente somos salvos, sino somos salvos para bendecir. En la palabra de Dios también, en Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10, la palabra de Dios nos enseña algo más. Dice la palabra: porque yo te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí nos está hablando de dos cosas: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, significa salvación, pero además de salvación, Él hace otra cosa, y dice: y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Es decir, nosotros no solamente somos salvos e hijos de Dios, sino que también somos llamados a servir. ¿A servir a quién? A servir al Señor, sirviendo a nuestro
prójimo. Y esto no importa en el lugar en el cual nosotros estemos ubicados. Hay una cierta idea de que servir a Dios es solo servirlo en la iglesia, pero eso la palabra de Dios no nos lo enseña de esa manera, sino que nos enseña que servir al Señor es servirlo en todos los ámbitos de la vida en los cuales nosotros nos desarrollemos. Tenemos como ejemplos en la palabra de Dios a Nehemías, que fue el copero del rey Artajerjes, y el rey Artajerjes era un rey impío en el reino babilónico, y Nehemías como copero era el íntimo del rey, era el consejero íntimo del rey, y se llegaba en aquellos tiempos, había una relación tal entre el copero y el rey que terminaban siendo prácticamente amigos íntimos, consejeros en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque el copero nunca se desprendía nunca dejaba al rey, porque si el rey quería comer, si el rey quería tomar algo, siempre lo primero lo tenía que tomar el copero, y si el copero no moría, entonces el rey ya lo ingería como alimento o ya lo tomaba si era un líquido. Entonces eso hacía que el copero siempre anduviera con el rey, y era una posición de intimidad, y vemos en Nehemías 1:11 precisamente eso. Le dice la palabra: te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era un hombre de Dios, era un hombre espiritual, sin embargo estaba sirviendo a un rey, estaba en una posición política. Mardoqueo también lo encontramos en Esther 10:3, dice la palabra: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, otro rey en el imperio babilónico, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo fue el segundo en autoridad en el imperio del rey Asuero, otro rey impío. Eso no le impidió servir a Dios. De hecho, él fue el instrumento que Dios utilizó, uno de los instrumentos que Dios utilizó junto con Esther para liberar al pueblo de Israel del plan de, no me acuerdo ahorita, de Amán, que quería destruir al pueblo de Israel. Luego tenemos también a Daniel y a sus tres amigos, que eran Daniel era gobernador y los tres amigos eran administradores en la provincia de Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, como nos lo enseña Daniel 2:48 al 49, Daniel 3:30 y Daniel 6:2-3. Dice, voy a leer Daniel 6:2-3, dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Ahí vemos entonces a 3 hombres, a Nehemías, a Mardoqueo, a Daniel, aparte de José, que fue segundo de Faraón, sirviendo en gobiernos impíos, sirviendo en el ámbito de la política, y ellos como herederos de Abraham eran herederos de esa promesa: serás bendición a donde quiera que vayas y bendecirás a los demás. Entonces, no lo que la palabra de Dios nos llama cuando nos llama a servir, no nos llama a servir en una posición específica dentro de la iglesia, sino nos llama a servir en el ámbito en el cual Dios nos coloca. Dios no solo nos coloca en nuestra vida en una iglesia, nos coloca en una familia, en una comunidad, en una nación, en un trabajo, en una empresa, y somos llamados a servir al Señor en cualquier lugar en donde estemos. De hecho, y hacer de bendición en esos lugares para las demás personas, sirviendo al Señor. De hecho, vemos en José un buen ejemplo. José, Dios le dio la visión cuando José era un adolescente de que él iba a gobernar
y parte de ese gobierno era sobre sus hermanos, sobre su familia. Y efectivamente José sirvió al Señor y sirviendo a su casa y a las naciones. Una de ellas fue la nación de Israel en sus inicios y otra fue la nación de Egipto. Todos ellos fueron bendecidos por la labor de José. José, por ejemplo, en Génesis 39, versículos 2 al 6, lo encontramos sirviendo en la casa de Potifar como administrador de toda la casa de Potifar. Y Potifar era el jefe del ejército de Egipto, del faraón. Luego, por una trama de la esposa de Potifar, José va a parar a la cárcel, y en la cárcel de todos modos sirve al carcelero, que realmente era un subalterno de Potifar. Y eso lo encontramos en Génesis 39, 21 al 23. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos a José sirviendo al Señor, pero no sirviéndolo en una iglesia, sirviéndolo en una cárcel, como antes lo había servido en la casa del jefe del ejército de Egipto. Luego, cuando es llamado por el faraón a interpretarle un sueño, no solo notemos algo acá, que José, cuando es llamado por el rey, si bien le testifica de que es Dios el que da la interpretación de los sueños, él le da las instrucciones de parte de Dios para gobernar la nación y para evitar que la nación cayera en una situación económica difícil. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 41, versículo 36, donde versículos del 25 al 36, donde José le interpreta el sueño al faraón y además le da la solución que el faraón necesitaba para contrarrestar esa época de crisis de las vacas flacas. Y José sirvió al faraón, notemos, no sirvió en la iglesia, no sirvió como pastor, no sirvió como ministro de Dios, sino sirvió como ministro de gobierno durante 80 años en el reino de Faraón. Y notemos algo también acá importante, que José no usó su espiritualidad para conseguir favores, para manipular. La única vez que trató de hacerlo fue cuando interpretó el sueño del copero del rey, y resulta que no consiguió nada absolutamente, sino que tuvo que esperar 2 años en silencio que Dios fuera el que le abriera las puertas para salir de la cárcel. Cuando Dios va a abrir una puerta a nuestro favor, nada, y esto aprendemos del caso de José, cuando Dios va a abrir una puerta a nuestro favor, nada ni nadie se puede interponer. Si Él abre una puerta para nosotros, sea eclesiástica o sea no eclesiástica, una puerta en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en cualquier ámbito, en cualquier tarea, es el Señor el que está abriendo la puerta para que nosotros seamos de bendición en ese lugar, y no necesariamente testificando de la palabra de Dios, sino haciendo bien las cosas para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, que el primer mandamiento es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, pero el segundo es amar a nuestro prójimo de la misma manera
y amarnos a nosotros mismos. Servir a Dios también es servir a nuestro prójimo. En el lugar donde estemos, no necesariamente, y este es un concepto equivocado de muchas personas, de que a Dios solo lo servimos en la iglesia. A Dios lo servimos en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la nación, en cualquier ámbito y en cualquier actividad en la cual nosotros estamos. Cuando Dios nos abre una puerta en algún lugar, es porque Él quiere llevar bendición a ese lugar a través de cada uno de nosotros. Y cuando Dios cierra una puerta, es porque Dios ya terminó con su propósito para nosotros en ese lugar y nos va a abrir otra puerta para ir a bendecir o hacer de bendición para otros. Somos de bendición aunque no estemos en una posición altísima como la de José, la de Mardoqueo, la de Daniel. En cualquier posición en la cual usted y yo estemos, vamos a ser de bendición, ya sea en la posición más baja o en la posición jerárquica más alta de cualquier organización o lugar. Usted y yo vamos a ser igualmente de bendición, porque usted y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos luz y somos sal, precisamente para bendecir esos lugares. La sal tiene una función. La sal tiene la función de pararla. Cuando usted usa la sal en una carne, de hecho hay un tipo de carne que se llama cecina. Esa es una carne que ha sido cocinada a base de sal. No la han metido al fuego, sino que la han cubierto de sal, y la sal la ha cocinado y la mantiene y le da mantenimiento sin necesidad de refrigeración. ¿Por qué? Porque la sal elimina la corrupción, elimina todo lo que descompone la carne. De la misma manera, cuando el Señor nos dice que nosotros somos sal, es porque nosotros preservamos o debemos ser de preservación en los lugares donde estamos, para evitar que la corrupción se amplíe, para evitar que la corrupción se crezca o se manifieste en ese lugar. De la misma manera, cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, significa que alumbramos, que damos dirección a las personas, y eso no está diciendo que tenemos que estar en un puesto alto para dar dirección, no está diciendo que tenemos que ocupar una posición jerárquica altísima para darle dirección a la gente. Con nuestra actitud, con nuestros principios, con nuestros valores cimentados en la palabra de Dios, con la forma como aplicamos esos valores en nuestra actividad, somos de bendición para el lugar donde estamos y para las personas que nos rodean. En Proverbios 29, en Proverbios 11:10 y 11, la palabra de Dios dice lo siguiente, y esto es la manifestación precisamente de que somos de bendición en cualquier lugar donde estemos. Dice el versículo 10, Proverbios 11, versículos 10 al 11, dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Quiero enfatizar en dos pasajes, en dos partes de este pasaje. Una, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Usted y yo somos de bendición en la ciudad donde estamos. Usted y yo somos luz y somos sal en la ciudad donde estamos, porque usted y yo estamos en esa ciudad. Esa ciudad no es más corrupta de lo que se pueda manifestar el día de hoy. Si el día que la iglesia sea quitada del mundo, ese día comienza la iniquidad al máximo, y ese día comienzan a manifestarse los juicios de la tribulación y de la gran tribulación contra la maldad del ser humano. Entonces dice la palabra que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no está en plena acción, porque hay algo
que hasta ahora lo detiene, pero va a entrar en plena acción en el momento en el que lo detiene se ha quitado, y lo que lo detiene es el cuerpo de Cristo, la sal y la luz de la tierra. Así que usted y yo, independientemente de lo que los demás puedan decir o de lo que los demás puedan pensar, usted y yo, si somos salvos, somos de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Somos de bendición en todos los ámbitos en los cuales usted y yo nos movemos. Y la iglesia como grupo, la iglesia como asamblea, la iglesia como organización o institución ha influido en la historia de la humanidad de una manera significativa. Si la iglesia no hubiera estado presente en el mundo, la verdad es que el mundo no sería como es hoy. Por ejemplo, voy a comenzar con algunas cosas. La creación de hospitales. Esa se dio antes de Cristo, no habían hospitales. La creación de hospitales se dio posteriormente como un cumplimiento del mandato del Señor a los creyentes de sanar a los enfermos. Aparte de ello, la creación de hospicios fue por el mandato del Señor de cuidar a los huérfanos. La generación de los asilos de ancianos fue como consecuencia del mandamiento del Señor a cuidar de las viudas, y todo ello posteriormente a Cristo, es decir, fue motivado por los cristianos. Igualmente, la creación de escuelas y universidades. Antes de Cristo estaban las escuelas las sinagogas, que eran escuelas para aprender la palabra de Dios. Sin embargo, posteriormente, y si lo vemos en la historia nos da testimonio que los cristianos y las iglesias cristianas generaron mucho más escuelas, y no solo mucho más escuelas, sino que generaron también universidades. ¿Para qué? Para perfeccionar a las personas en los oficios. De esos oficios surgieron los gremios, y de los gremios son el principio de otras cosas, entre ellas las cooperativas. Por el otro lado, los gremios liberaron a las personas, las escuelas y las universidades liberaron a las personas de ser los siervos de la Edad Media. Recordemos que después de la esclavitud, por cierto que los cristianos siempre han sido promotores de la liberación de la esclavitud, de la desaparición de la esclavitud y de los derechos civiles de todas las personas y de los derechos humanos. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos de 1949 en Naciones Unidas fue una declaración hecha por cristianos, y si usted analiza cada una de esos artículos de los derechos humanos, cada uno de ellos tiene versículos bíblicos que lo sustentan. ¿Por qué? Porque fueron hechos por cristianos en base a los principios de la palabra de Dios, y esa declaración de los derechos humanos es una tremenda bendición que ha elevado los niveles de civilización en el mundo. No estoy hablando de la distorsión de los derechos humanos que vino después con la segregación y la asignación de derechos humanos a grupos minoritarios y a ciertas hasta derechos hay hasta derechos de los animales el día de hoy. Eso ya todos esos derechos humanos derivados que son parte de una estrategia ideológica del humanismo secular ateo para contrarrestar la influencia del cristianismo o de la ideología cristiana en el mundo. Eso ya es una tergiversación de los derechos humanos, pero la base de la Declaración de Derechos Humanos es una base totalmente bíblica. Otra cosa que sucedió a raíz de la influencia de los cristianos, y que decía, es que el sistema socioeconómico de las naciones fue cambiando de la esclavitud a la Edad Media, y de la Edad Media al capitalismo, por obra de la influencia de los cristianos en el mundo.
y no que se lo plantearan de una manera específica, sino por la actividad de los cristianos en el mundo, se fueron dando ciertos cambios que fueron siendo utilizados por el Señor para pasar de un sistema menos humano a un sistema más humano, y esto se concluirá en el tiempo del milenio, cuando el Señor vendrá a gobernar personalmente la tierra durante 100 años, y entonces no habrán guerras, no habrá el pecado disminuirá significativamente, será un reino de justicia para posteriormente ya vivir en la eternidad, donde será el reino perfecto, el reino donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, ni más pecado, ni más corrupción, ni más de ninguna de esas cosas. Entonces el cristianismo siempre ha sido una forma que el Señor ha usado para llevar a la humanidad en aumento como la luz de la aurora, y esto es lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Y lo que dice Proverbios capítulo 4 Proverbios capítulo 11 versículos del 10 al 11, de que por la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. Sin que sea una propuesta política específica o socioeconómica específica, la influencia de los cristianos ha ido cambiando la faz del mundo, la faz socioeconómica del mundo, y mejorando la calidad de vida en todos aquellos lugares en donde se ha manifestado. De hecho, lo vemos en las misiones. Cuando los misioneros cristianos llegan a algún lugar por primera vez, y esto me trae a memoria una misión que conozco muy de cerca, que está en Sudán del Sur. Fue un misionero que fue preparado acá en Guatemala, fue enviado a Sudán del Sur, y lo primero que él comenzó a hacer por allá fue a buscar la forma de proveer de pozos de agua, de centros de salud, hospital, escuelas, etcétera, y al día de hoy, en cuestión de unos 15 años, tiene hospitales, tiene hogares de ancianos, tiene escuelas, y además de ello ha fundado alrededor de 17 congregaciones, y el nivel de vida se ha cambiado significativamente en las personas de ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos para ser de bendición a cualquier lugar donde vayamos. Es significativo también, por ejemplo, que cuestiones como Alcohólicos Anónimos, Adictos Anónimos y algunas otras organizaciones parecidas que aplican los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, podemos ver en esos 12 pasos que están fundamentados también en la palabra de Dios. Tenemos sin ser 100% bíblicos, pero están fundamentados en principios de la palabra de Dios. De la misma manera podemos ver la influencia del cristianismo en el mundo, en el desarrollo humano el día de hoy, que han alcanzado ciertos países. Los países más altos en el desarrollo humano fueron países son países que fueron influenciados por la Reforma Protestante. Entre ellos tenemos Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suiza, los Países Bajos, como Holanda, Bélgica. Son países donde los niveles de desarrollo humano han crecido o están en los lugares más altos de la escala de desarrollo humano en el mundo, y eso también incluye a Israel. Derivado de Mateo 25, del 31 al 46, cuando el Señor nos dice que me viste desnudo y me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste a beber, me viste enfermo y me visitaste, me viste en la cárcel y me fuiste a visitar. Resulta ser que en cumplimiento de ese mandato encontramos el día de hoy una cantidad de capellanías en lugares como cárceles, hospitales, ejército, policía,
en todo ese tipo de organizaciones, y esas capellanías contribuyen a humanizar la actividad de todos estos lugares, enseñando a aplicar principios de la palabra de Dios. También vemos un enfoque muy fuerte en la protección de la niñez a través de provisión de alimentos, comedores infantiles, ropa, útiles escolares, etcétera, etcétera. Y en cuanto a adultos, el dar, por ejemplo, alimentación y servicios a indigentes, etcétera, etcétera. Las capellanías son prácticamente digamos, como un servicio que presta un cristiano en un lugar específico y que recibe instrucciones específicas de la palabra de Dios y del funcionamiento de esos lugares para hacer la palabra de Dios efectiva y aplicable a esos lugares. Por ejemplo, en una capellanía en la Policía Nacional, este capellán es un cristiano que ha sido entrenado y enseñado para aplicar los principios de la palabra de Dios específicamente en la actividad policial. Lo mismo si hay capellanes en hospitales, han sido entrenados y enseñados para aplicar los principios de la palabra de Dios a la actividad hospitalaria específicamente. Y hoy encontramos capellanías en un montón de actividades. Hay capellanías de deporte, capellanías de policía y ejército, capellanías en hospitales, en asilos, etcétera. Son creyentes que se han especializado en aplicar los principios de la palabra de Dios en esas áreas específicas del servicio al prójimo. Entonces necesitamos primero que nada entender que nosotros los cristianos no solamente somos salvos, sino que somos de bendición para nuestro entorno. Necesitamos, y ello implica que necesitamos prepararnos para conocer los principios de Dios que son aplicables en el campo en el cual nos desenvolvemos. Por ejemplo, si yo estoy en negocios, necesito aplicar o conocer los principios de la palabra de Dios que son aplicables a los negocios. Tenemos igual si estoy en el trabajo en una organización de servicio social o trabajo en una institución de gobierno o algo por el estilo, pues debo aprender los principios que la palabra de Dios me enseña para aplicar específicamente en esas áreas, además de los principios generales que todos los cristianos somos llamados a aplicar. Tenemos, por ejemplo, un libro que es un libro que nos habla de muchos principios relacionados con gobierno, desarrollo social, actividad económica, educación, etcétera, que es el libro de Proverbios, aunque no es exclusivamente el único libro que nos da enseñanzas y consejos respecto a nuestras actividades en esos campos. Los encontramos también en los pasajes específicos de José, en los pasajes que hablan de Nehemías, en los pasajes que nos hablan también de Daniel y sus amigos, y en los pasajes que nos hablan déjenme recordarme, de Mardoqueo. Todos esos ahí encontramos principios de cómo ejercer nuestras actividades en los diferentes ámbitos en los cuales el Señor nos ha puesto. Y el Señor nos ha puesto ahí para bendición. Usted y yo somos para bendecir los lugares donde estamos. No es para aprovecharnos de los lugares donde estamos, sino para bendecir los lugares en los que nos movemos, los ámbitos de actividad en los cuales nos movemos. Recordemos la promesa que es de Abraham para todos y para toda su descendencia. Te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Usted y yo somos luz, usted y yo somos sal, para bendecir, para servir en todos los ámbitos en los cuales usted y yo nos encontramos. Necesitan para ello, porque mucha gente solo piensa que el servicio a Dios o el ministerio a Dios solo se puede dar en las iglesias. Eso es una mentira del diablo. Eso es para neutralizar y para limitar la influencia de los cristianos en el mundo.
Por ejemplo, necesitamos cambiar esas ideas para poder ampliar la influencia de los cristianos en todos los ámbitos de la vida. El servicio, el primer concepto que necesitamos quitarnos de nuestra mente o cambiar en nuestra mente es que el servicio es solo en la iglesia. El servicio es en todo lugar en donde estemos. De hecho, es lo que nos enseña Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Dice, notemos lo que dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Notemos la introducción de este pasaje. Dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones y sus grandes. Esto aquí está hablando de un consejo para lo que es el gobierno y para lo que es la conducción de organizaciones a nivel social, sean empresas, sean ONG, sea lo que sea. Dice, ellos, los que trabajan bajo los principios del mundo, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, se aprovechan de ellas. Sin embargo, dice, entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande entre ustedes sea el servidor de todos, y el que de ustedes quiera ser el primero sea siervo de todos. Nos está llamando a servir y no habla del ámbito eclesiástico específicamente, sino toma otros ámbitos, pero el principio se extiende a todos los ámbitos de la vida humana en el cual usted y yo nos desarrollemos. Por el otro lado, el servicio es para Dios, sirviendo a otros. En Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24, la palabra de Dios nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es un principio aplicable a todos los lugares en los cuales usted y yo somos empleados, porque cuando habla de siervos, el equivalente al día de hoy sería empleados, y cuando habla de amos, el equivalente al día de hoy sería de jefes. Entonces dice la palabra: empleados, obedezcan en todo a sus jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a esos jefes, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para sus jefes, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este es un principio aplicable en todos los ámbitos de la vida, sea educación, tecnología, ciencia, economía, agricultura, comercio, gobierno, política, escuelas, donde sea que nos movamos, las cosas las debemos hacer como para el Señor, y cuando las hacemos como para el Señor, las hacemos mucho más allá que para los hombres, y por lo tanto tendremos una mayor recompensa. El servicio que nosotros somos llamados a hacer es estableciendo los principios de la palabra de Dios en todos los ámbitos de la vida en los cuales nos desenvolvemos, y esto nos lo enseña Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que en todo sea Señor, y si debe ser Señor en todos los principios de la palabra de Dios, debemos aplicarlos en todas las cosas, sea el ámbito en el cual nos movamos. Y dice en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Notemos la palabra reconciliación, porque esto nos va a servir en el próximo pasaje que vamos a analizar. Pero veamos algo acá. Dice que el Señor, el propósito de Dios es reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí Juan 3:16 nos amplía, con este pasaje nos amplía el significado de Juan 3:16. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra griega es cosmos, no etnos. Eso significa toda la creación, no solamente el ser humano. De tal manera amó Dios el cosmos que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no vino a condenar al cosmos, sino a salvar al cosmos. Esto significa que el Señor, hay un principio aquí. El Señor le dio a Adán y a Eva la responsabilidad de cuidar y labrar su creación de acuerdo a los principios de la palabra. Cuando Adán y Eva cayeron, lo que le dieron fue lugar al diablo para que el diablo corrompiera todo aquello que Dios había puesto en las manos de Adán y Eva. El Señor Jesucristo vino a rescatar eso, lo dice Lucas capítulo 19, versículo 10, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, es decir, el Señor vino a salvar todas las cosas para que todas las cosas se alineen a su voluntad, y nos dio a nosotros ese ministerio de ajustar todas las cosas a su voluntad. Así como el hombre lo perdió, el hombre lo tiene que recuperar. Y el Señor vino para empoderarnos a cada uno de nosotros con una nueva naturaleza y con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros seamos reconciliadores de toda esa corrupción de la creación para con Dios, a los principios de la palabra de Dios. Por eso en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, salvos, ¿verdad? Pero continúa, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué reconciliación? De todas las cosas con Dios, no solo de los hombres, sino de todas las cosas, de todos los ámbitos de la actividad, de la aplicación de los principios de Dios a todos los ámbitos de la actividad. Que Dios estaba, y dice en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al cosmos, al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos 8, 19 al 21, la palabra de Dios nos enseña que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado de Adán y Eva. Entonces, esto nos lleva a cambiarnos el panorama. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 10 al 12, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. No solo nos salvó, sino que nos hizo reyes y sacerdotes. Y reyes y sacerdotes, ¿qué significa? Que nosotros nos está restaurando a guardar y cuidar su creación, reconciliándola con Dios y manteniéndola reconciliada con el Señor, aplicando los principios de la palabra de Dios a cada una de esas actividades. Entonces, el servicio nuestro no es solo un servicio en la iglesia. El servicio que nosotros hacemos o debemos hacer es un servicio que comienza en nuestra casa, a nuestra familia, se extiende a nuestro trabajo en el ámbito que sea, ya sea eclesiástico o no eclesiástico, a nuestra comunidad
comunidad, a nuestra iglesia y a nuestra nación. Algunos van a ser llamados a servir en campos específicos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y ese es un servicio a Dios. Algunos piensan que solo los ministros o los que están metidos en la iglesia son siervos de Dios. No. Todos los salvos somos siervos de Dios y todos los salvos tenemos un ministerio, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Un ministerio en el ámbito en el cual nos encontramos, el ministerio de ser luz y de ser sal para quitar la corrupción de donde nos encontramos, y el ministerio de la reconciliación para reconciliar todas las cosas con Dios. Otra idea que necesitamos salir, aparte otra de las ideas que necesitamos sacar de nuestra mente, junto con que el servicio es solo en la iglesia, es de que lo que no es eclesiástico no es de Dios. Eso es una gran mentira. Es una mentira que el diablo y el mundo nos han vendido a nosotros los cristianos para que dejemos el campo libre en todos los otros ámbitos de la actividad humana. Y eso no es así, y se lo voy a demostrar. En Romanos capítulo 11, versículo 36, la palabra de Dios dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vuelvo a repetir: porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que la economía, los negocios, la agricultura, la ciencia, el arte, el gobierno, la industria, las finanzas, etcétera, todo debe ser de Dios. Es de Dios y nosotros somos los llamados a reconciliar todas esas actividades con Dios. Esto también lo dice en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Es decir, todo es del Señor. De hecho, Él lo creó todo. Y unas cosas las creó totalmente, como las que nos habla Génesis capítulo 1, y otras cosas las creó en forma de semilla en la creación original, ya sea en la mente del hombre o o como semilla en las cosas materiales que sirven para crear lo demás. O sea, todo lo creó el Señor y todo es de Él y para Él. A la luz de esto, todo es de Dios, nada es del diablo. Y aquí quiero ser específico en algunas cosas. El arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es de Dios. Que el diablo las ha corrompido, esa es otra cosa, pero las ha corrompido porque nosotros los cristianos hemos dejado esas cosas en las manos de los que no son de Dios, y ellos obviamente las han corrompido. Lo mismo la educación, la tecnología, la ciencia, en cualquiera de sus manifestaciones son de Dios, pero como los cristianos hemos de alguna manera satanizado la ciencia, como hemos satanizado el arte, la educación y la tecnología, entonces quienes han tomado la batuta en eso son los hijos del mundo, los hijos del diablo, y por lo tanto lo han corrompido, lo han vuelto contra Dios cuando debería ser a favor de Dios. Lo mismo la economía, los negocios, la industria, el comercio, la agricultura, etcétera. Todas esas cosas son de Dios. Nada es del diablo, nada es del mundo. Que ahí estén aplicando principios carnales es porque nosotros los cristianos no hemos tenido ni la capacidad, ni la influencia, ni el entendimiento de que somos llamados a reconciliar esas cosas con Dios. Y le quiero hablar de un campo muy importante, de un campo estratégico, y que es el campo de la política y el gobierno. Si en algún campo el diablo ha mandado un mensaje que Dios, la iglesia o los cristianos no tienen nada que ver, es en el campo de la política, en el campo del gobierno. ¿Y por qué? Porque ese es el campo más estratégico en la vida de una nación. Recuérdese que la palabra dice en Mateo 28, 18 al 20, que
somos llamados a discipular a las naciones. Y qué mejor que discipularlas desde un puesto de gobierno, desde un puesto alto de gobierno, donde se tiene una mayor influencia. Sin embargo, el diablo, sabiendo de que este es un recurso estratégico, un campo estratégico, se ha inventado que Dios y la política no tienen nada que ver, que los cristianos no tienen por qué meterse en la política, que la política es del diablo, que la política es del mundo y carnal. Es cierto, son verdades a medias. Es cierto lo que están diciendo, pero es porque los cristianos no hemos ejercido el poder que Dios nos ha dado para influenciar en esos campos y hemos dejado el campo libre para que el diablo haga lo que se le dé la gana en esos campos. Nosotros somos llamados a reconciliar todas las cosas con Dios: el arte, la ciencia, la industria, la tecnología, la economía, las finanzas, la agricultura, la política, el gobierno, todo. En Proverbios 29:2 dice la palabra algo muy claro, y eso se refiere a cualquier ámbito de la vida humana. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y aquí es donde los creyentes hemos fallado. Hemos dejado que dominen los impíos, y por eso la situación del mundo está como está. Hoy en la mañana hubo una actividad muy importante que no solo tiene un sentido natural, sino tiene un sentido espiritual, y fue la declaratoria de Guatemala como la capital iberoamericana de la vida y la familia. Y sin embargo, como fue un acto político, hay un montón de creyentes que están criticando eso. Sin embargo, la defensa de la vida y la defensa de la familia es un principio de la palabra de Dios, es un principio que está establecido en la palabra de Dios. Que lo esté haciendo el gobierno, eso es una estrategia que Dios está permitiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene influencia sobre la nación. En Isaías 14 y en Ezequiel 28, ahí vemos, aparecen dos personajes en cada uno de ellos. Aparece un ser angélico, en el caso de Ezequiel 28 es el rey de Tiro, y un personaje humano que es el príncipe de Tiro. Y vemos que hay una coincidencia entre ese rey, que es un espíritu, y el príncipe que gobierna, que es un ser humano. En el caso de Tiro específicamente era el diablo, el diablo influyendo en ese príncipe. Las características de ese príncipe obedecían a las características del espíritu que estaba sobre él. Eso nos habla, por eso la palabra de Dios dice: cuando el impío gobierna, la ciudad es trastornada. ¿Por qué? Porque el espíritu que está controlando todo ese ámbito de gobierno es un espíritu inmundo. En tanto que si es un creyente, la palabra de Dios dice que cuando los justos dominan, la ciudad es engrandecida, la ciudad es prosperada, la ciudad es bendecida. Entonces, es el dominio o el poder el más alto grado jerárquico en cualquier organización, sea nación, comunidad, iglesia, empresa, familia, etcétera, es de una fundamental importancia. Y si queremos bendición para nuestra nación, deberíamos preparar, los creyentes deberíamos estar preparándonos y preparando a otros para asumir esas posiciones jerárquicas en el campo de la educación, en el campo de la industria, de la economía, de la política, etcétera. Y le voy a poner un ejemplo de esto. En 1933, un filósofo muy joven, en este momento no me acuerdo el nombre, pero este filósofo fue convencido por el humanismo secular ateo en sus creencias, y entonces él junto con sus colegas determinaron una cuestión que se llama, o escribieron lo que se llama el
manifiesto secular, el manifiesto humanista número 1. En ese momento fueron como unos 10, 12 o 15 tal vez, un número reducido. Ellos manifestaron en ese escrito que las aulas de las escuelas y de las universidades se deberían convertir en los púlpitos de la nueva religión secular, humanista secular atea. Aparentemente es un hecho que no tiene ninguna trascendencia. Sin embargo, este hombre, que fue el ideólogo de ese manifiesto, en 1954, fue nombrado por el presidente de los Estados Unidos como la cabeza de la reforma del sistema educativo en Estados Unidos, tanto en escuelas como en universidades. Pasaron 21 años para que eso llegara a suceder. El diablo trabaja fino, el diablo trabaja con paciencia. A los 21 años, este hombre ocupa la máxima posición de transformación del sistema educativo en Estados Unidos. ¿Y qué cree que hace? Implementa todos los principios del manifiesto secular ateo que hablaban de una nueva religión y por lo tanto desechaban los principios judeo-cristianos, etcétera, etcétera. De ahí deviene que la siguiente generación, más o menos en el año de 1968 al 70, sacan a Dios de las iglesias, sacan a Dios de la educación, sacan a Dios del gobierno, sacan a Dios de todas las actividades sociales, y el mundo comienza a padecer los males que nunca antes había padecido. Pobreza en límites inexplorados o en límites que no se habían vivido, corrupción, narcotráfico, analfabetismo, desnutrición, todos esos males sociales, por lo menos. Hay muchos más, pero para el sexo libre, el aborto y todas las cosas que estamos viendo hoy. Y si usted lee el manifiesto secular humanista 1, 2 y 3, porque hicieron otro en 1977 y otro en el 2000, es lo que está implementándose en este tiempo en el área política. Y eso comenzó en 1933. Ya estamos llegando a 89 años de que ellos están trabajando, y en 89 años cambiaron la ideología y la forma de pensar del mundo, de un mundo que tenía temor de Dios a un mundo que no considera a Dios en ninguno de sus caminos y que ha llegado al colmo a niveles de degradación nunca antes vistos en la humanidad. Y si se vieron antes fue en una comunidad o en una nación, y sin embargo ahora están extendidos a todo el mundo. ¿Y todo por qué? Porque los cristianos dijimos: la política es del diablo, el gobierno es del diablo, y dejamos el camino. Y los que dijeron esto no lo dijeron basados en la palabra de Dios, eran humanistas que nos vendieron ese pensamiento a nosotros los cristianos, y nosotros por la ignorancia nos los tragamos y les dejamos el campo abierto, y ahora estamos viendo las consecuencias. Y el día de hoy, hablando de lo que sucedió hoy, el día de hoy todavía hay gente que está diciendo exactamente lo mismo, que por qué el gobierno está haciendo eso, que el gobierno no se debería meter, que los cristianos no debieron haber participado en esa actividad, que eso es confundir gobierno con religión. Estamos repitiendo lo que dice el diablo, que al diablo le conviene para tener la posesión de ese recurso estratégico, como lo son, y también la posesión en la economía, en la educación, etcétera, etcétera. No solo ese campo es estratégico, todos los demás campos son estratégicos: la educación, el arte, la ciencia, la tecnología, la economía, todo eso es estratégico, y ahí deberían haber cristianos estableciendo los principios de la palabra de Dios, y no mundanos estableciendo los principios del diablo. Recordemos, somos llamados a bendecir, somos sal, somos luz, somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Ya es tiempo que nos comencemos a preparar para ser cada día más eficientes y aplicar los principios de la palabra de Dios en cada una de las actividades en las cuales nos desenvolvamos. Y no solamente necesitamos orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, sino necesitamos orar:
venga tu reino, hágase tu voluntad, comenzando por mí y por el ámbito en el cual yo me muevo. Hazme instrumento para que tu reino venga aquí a la tierra y que tu voluntad sea hecha en la tierra. Ese es básicamente el tema del día de hoy. Somos salvos para bendecir, y parte de ser bendición es ser luz y ser sal, y eso significa reconciliar todas las cosas con Dios. Todas las cosas que hoy están en manos de los impíos, tomarlas para la gloria de Dios y aplicar los principios del reino en esas áreas para bendecir esas áreas y la nación. Así que, mis amados hermanos, espero que se haya ensanchado su forma de pensar, y que esos dos paradigmas de que el servicio es solo en la iglesia y que todo lo que no es eclesiástico no es de Dios sean quitados de su mente, para que podamos ser verdaderamente de una mayor influencia en nuestras familias, en nuestros empleos, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y en nuestras naciones. Es el tiempo. La palabra de Dios dice en Hechos 3:21 que el Señor no vendrá sino hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y este es el tiempo en el que nosotros hagamos nuestra parte para la restauración de esas cosas. Recordemos lo que dice Romanos 8:19 al 21, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no del Hijo de Dios refiriéndose a Cristo, sino de nosotros los cristianos, para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya es tiempo de que nos dejemos de quejar de qué tan mal está el mundo, y nosotros hagamos nuestra parte para ampliar la influencia de nuestra luz y de nuestra sal en el mundo en el cual usted y yo nos movemos. Aquí ya no vale ser cristianos de la secreta. ¿Qué significa ser cristianos de la secreta? Que somos cristianos nada más en la iglesia, y fuera de la iglesia nadie sabe que somos cristianos, porque no lo manifestamos. Ya es tiempo de manifestar nuestra fe. Cristo viene pronto y es el tiempo de la reconciliación de todas las cosas con Dios, como dice Hechos 3:21, y de la restauración del tabernáculo de David, y eso significa llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes de la iglesia a nuestras actividades en la vida práctica. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición. Si fue de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales, y les recuerdo que tenemos a su disposición dos recursos aparte de estas enseñanzas, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y aparte el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. En ellos va a encontrar recursos totalmente gratuitos para edificar su fe, y entre ellos edificarse y ampliar el conocimiento de la palabra de Dios respecto a este tema que estamos hablando hoy. De hecho, la palabra, de hecho, el nombre de uno de esos recursos, si se da cuenta, es Reyes y Sacerdotes, porque está orientado precisamente a enseñarnos los principios de la palabra para aplicar en los diversos ámbitos de la actividad humana. Así que bendiciones, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sintonizarnos. Es un privilegio el poder contar con su atención, y le invitamos a nuestra siguiente transmisión el próximo viernes a las 8 de la noche. Antes de despedir la transmisión, permítame orar por cada uno de nosotros y por los nuestros. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se ha conectado a esta transmisión. Señor, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en nuestros corazones, y la selle, Señor, en nuestros corazones como con fuego, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti, poniendo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, en el trono de tu gracia, para que encuentren misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solamente ellos, Señor, sino también sus familias, Padre.
Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, liberando, asegurando, fortaleciendo y afirmando en ti, Señor. Y también, Padre, que la acción de tu Espíritu Santo se extienda a cada uno de los miembros de su familia, de tal manera que si alguno está todavía no te conoce, Señor, por tu Espíritu Santo sea traído con lazos de amor hacia ti, Padre. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo haga volver en sí, se arrepienta y regrese a ti, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor hacia ti, que es el fuego de esos dones sea avivado en sus corazones, Padre, y además de ellos, Señor, que a todos los nuestros también los sanes, los restaures, los liberes, Señor, y que cada día nos acerquemos cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, a ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y primeramente Dios, si el Señor lo permite, nos vemos el lunes a las 8 de la noche y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Y gracias nuevamente por conectarse.